Buenas tardes. Vamos a continuar, que va a ser ya la última tarde de las jornadas técnicas. Esta tarde es una mesa de debate. El nombre de la mesa de debate o la temática que vamos a tocar va a ser la gestión de equipos en incidente multiagencia. En ella va a participar en esta mesa, a mi izquierda, el jefe regional de incendios forestales en Castilla-La Mancha. A continuación es Ángel Aurelio Martínez. A continuación, Manuel Páez, técnico responsable del área de defensa contra incendios forestales en la región de Murcia. A mi derecha, el teniente coronel Rafael Dengra, teniente coronel del primer batallón de intervención en emergencia SUME. Y al final, a mi derecha, Juan Sánchez Ruiz, director del Centro Operativo Regional de la Junta de Andalucía. Yo ya me conocéis de ayer y hoy, Miguel Ángel Rodríguez Hidalgo, funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bueno, el tema, un poco para centrar el debate y que todos los ponentes conozcamos un poco, yo he sacado aquí algunas definiciones: qué es un grupo y qué es un equipo, qué es una agencia. Y hay algunas cosas, bueno, pues el grupo es el que interactúa sobre todo para compartir información y tomar decisiones que ayuden a cada uno de sus miembros a desempeñarse en su área de responsabilidad. No tienen necesidad u oportunidad de involucrarse en el trabajo colectivo que requiere un esfuerzo en conjunto. Por contra, el equipo es el grupo en que los esfuerzos individuales dan como resultado un desempeño mayor que la suma de las aportaciones del individuo. Genera una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado. Los esfuerzos de su equipo individual dan como resultado un nivel de rendimiento superior a la suma de los componentes individuales. Tampoco quería dejar pasar una de las definiciones que viene en nuestro sistema de manejo de emergencias de lo que es un equipo de intervención. Básicamente lo he recogido del grupo de especialistas, de un RETEN, que es como el conjunto de especialistas con un jefe al mando, radioenlazados, con su superior jerárquico y que afrontan un objetivo común. Esto como tenerlo como, además de otras definiciones de equipo, que tiene un apoyo mutuo, planifica el equipo, aprovechan el conocimiento, aceptan puntos de vista y los conflictos se toman como una oportunidad y no como un problema. Asimismo, en los últimos estudios que hay en psicología humana o en comportamiento humano del Homo sapiens, nos dice que para que haya unas relaciones, se traen unas relaciones personales y los grupos estén cohesionados, no tiene que ser más de 100 o 150 individuos. Para ello tiene que haber unas relaciones entre ellos de tipo personal. Si no, hay que irse a otro tipo de relaciones. Para eso los humanos en la revolución cognitiva, bueno, pues desarrollaron lo que son los valores intersubjetivos. Esto es, crearon reglas que afectan a muchas más personas. Y así es como se cohesionan imperios, se cohesionan estados y se cohesionan ciudades. Creo que la cohesión de los equipos debe ir en esos dos ámbitos, a través de las relaciones personales y a través de la creación de reglas y protocolos. No obstante, para estas cosas es también en las que estamos en la mesa de debate. Me gustaría que las 4 personas que estén debatiendo que enfrenten sus ideas y propongan soluciones y busquemos cosas que podamos aportar a la sociedad. El marco de referencia que ha cogido la organización es el marco de referencia del incendio de Yeste que ha ocurrido en 2016. Yeste, si no lo conocéis alguno, está en el sureste de Albacete o en el sur de Albacete y tuvimos el 27 de julio un incendio. ¿Y por qué Yeste? Dice, porque es reciente. Porque es mejor hablar de uno mismo que no de los demás. Dice, porque queremos mejorar dentro de nuestro dispositivo con la opinión de los expertos, que por lo menos de estos que están en la mesa. Dice, porque en la medida de nuestras posibilidades queremos dar el ejemplo de juicio crítico en público y porque siendo transparentes tenemos más oportunidades y más ganancias profesionales. El marco de referencia es Yeste, como hemos dicho, es un incendio que comenzó el 27 de julio del 2017. Tardamos 5 días en darlo por estabilizado y 8 días en darlo por controlado.
O sea que hasta el 4 de agosto no lo dimos por controlado. Fue un incendio topográfico en el que se quemaron 3.217 hectáreas, en su mayoría de la especie pino. Hubo una orografía bastante compleja, unos combustibles que no había habido intervención o manejo de esos combustibles para su disminución de las cargas y una amenaza a diferentes poblaciones pequeñas repartidas por todo el área del incendio. A partir del la noche del 31 de agosto, la región de Murcia apoyaba desde el principio, pero vinieron a apoyar otras 3 autonomías más, Andalucía, Cataluña y Valencia, en el que llegaron grupos de intervención de esas comunidades autónomas. Y esos grupos de intervención los podemos considerarlos como una agencia. Entonces, bueno, pues esta es la visión que tenemos. Y luego, además, quería que esta visión del apoyo, de la gestión de equipos multiagencia, quedara enmarcada no solo como un apoyo de unidades de intervención, en donde la medida de la gravedad o complejidad de un incidente estuviera solo en el número de equipos de intervención que llegan al incidente. ¿Cuál ha sido la forma de medición actual que ha habido? Hemos mandado 10 retenes, 5 helicópteros. No. Creo que la parte que debemos empezar a interrogarnos, empezar a dar es qué organizaciones, con qué conocimientos y con qué capacidades tácticas estratégicas han entrado dentro del incidente. Y a partir de ahí, esas unidades y esas organizaciones, ¿cómo se organizan? Voy a empezar la primera parte de esta visión es preguntando, bueno, pues a la región anfitriona, que en este caso era Castilla-La Mancha, bueno, pues desde su punto de vista particular, ¿cuál fueron las razones o motivos que llevaron a la comunidad autónoma, bueno, pues a tener o a hacer la necesidad de que vinieran otros equipos de intervención de otras comunidades autónomas, o cuál era su opinión sobre este tema? Y así que mismo cuál fue la demanda del tipo de información y las instrucciones que se le dio a estas otras agencias, otras administraciones, para que llegaran, o qué información te solicitaban cuando iban a llegar. Muy buenas. Agradeceros, en principio, por tener la oportunidad de hablar en este foro. Y, en principio, con el incendio de Yeste, primero quería agradecer a todas las comunidades de Murcia, Comunidad Valenciana, Valencia y Andalucía, que desde el primer momento ofrecieron su apoyo. Es decir, que ya prácticamente en el primer día ya me estuvieron llamando por teléfono diciendo que si necesitábamos algo. Al principio, como comenta Miguel Ángel, era un incendio que tenía poca entidad, avanzaba despacio, y Murcia, que era colindante con nosotros, fue de los primeros que vino por urgencia de la proximidad. Y mandó un medio, no un equipo completo, sino un medio que fue el que vino aquí a apoyarnos. A partir ya del domingo es cuando la cosa, ya el dispositivo, llevábamos varios días, el dispositivo empezaba a cansarse porque estaba mucho tiempo rotando, necesitábamos refrescarnos un poquito, y entonces, como me habían ofrecido la ayuda a las comunidades limítrofes, pues hablamos con ellas y pedimos colaboración con ellas. Y empezaron a mandarnos, en este sentido, mandarnos colaboraciones. Venían equipos completos, que venían con un puesto de enlace en el puesto de mando, que desde ahí pues, se distribuían las órdenes y las ejecutaban ellos a través de su personal en los sectores donde tenían asignados el trabajo cada uno de ellos. Y fue gracias a ello, junto con el trabajo de todos los retenes de Castilla-La Mancha y con todo el personal de Castilla-La Mancha, en que a partir del domingo pudimos un poquito hacernos levantar la cabeza, y el lunes, prácticamente a última hora de la tarde, pudimos comprobar que el incendio no avanzaba. Esto fue un incendio, quiero comentar, que era particular. Era un incendio que tan pronto nos soplaba levante como nos soplaba poniente. Es decir, estábamos entre los dos incendios, es decir, que las carreras eran potenciales hacia arriba, hacia la cresta, pero se nos abría por el flanco derecho, y cuando cambiaba el viento se nos abría por el flanco derecho. Entonces, cosas que teníamos asentadas, pues se nos volvían a abrir, que creíamos que las teníamos estabilizadas, pues al final
tuvimos que llegar, e incluso pedimos también la colaboración de la UME, que vino por ahí, que también fue un refuerzo y tal. Una de las cosas que practicamos en este incendio también fue la separación de la dirección de extinción con la emergencia, porque se complicó bastante el tema de que había muchas aldeas que evacuar y teníamos que ir por delante. Eso también nos sirvió, que creo que es una lección que hemos aprendido, que en incendios de estas características hay que separar lo que es la emergencia de la extinción. No sé muchas gracias. Y como ventajas, ¿qué ventajas o qué inconveniente hay cuando llegan unas agencias de intervención? ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que han detectado ustedes cuando llegan en otras agencias de intervención a estos macroincendios o macroincidentes? Ventajas es que te aportan otra idea fresca, que tú a lo mejor estás metido en el voraje del incendio y viene alguien que te aporte idea fresca que tú estás metido y no lo ves. Inconvenientes, pues inconvenientes es que cada uno tenemos unos procedimientos, una manera de trabajar, unos sistemas de comunicación que no son homogéneos entre una agencia y otra. Esto da lugar, y pido desde aquí que intentemos todas las comunidades limítrofes el estandarizar los métodos de trabajo, porque eso nos puede llevar a que cuando vayamos a un incendio, si todos compartimos los mismos métodos de trabajo, sepamos qué es lo que hacemos. Incluso los equipos y los medios que mandamos, porque cada uno tenemos una nomenclatura, lo llamamos de una manera, cada uno tiene una tipología, tiene un número de personas diferentes y tal, y eso complica a la hora de la extinción. Y yo creo que desde aquí de las administraciones tenemos que ponernos de acuerdo entre todas y buscar unos niveles de medios mínimos que necesitamos, estandarizados, para que cuando estemos hablando sepamos de lo que hablamos. Porque algunas veces en unos sitios lo llamamos de una manera, en otros sitios lo llamamos de otra manera, e incluso hemos tenido algunos conflictos con otras comunidades cuando vienen medios serios que lo llamamos con la misma nomenclatura a un Víctor que a un helicóptero un avión de coordinación. Yo creo que esos son los problemas que tenemos que tener, pero que es un reto para el futuro de intentar normalizar todos los procedimientos de trabajo que tengamos y todos los medios que tengamos en este sentido. Bueno, luego continuaremos con la parte del debate sobre la parte de estandarización, normalización, ideas frescas y renovación de ideas dentro del PMA. Vamos a pedirle su opinión a la UME sobre todos estos temas que hemos empezado a hablar, cómo gestionan ello, porque la UME nace ya en su ADN como apoyo, principalmente al apoyo a otras comunidades autónomas en incidentes, por lo menos de niveles 1 y 2, o de los que antes llamaban incidentes 1 y 2, porque ahora mismo en España nunca ha habido ningún incidente de nivel 3, ¿no?, que se hayan declarado. Gracias a Dios, de momento no, y esperemos que no sea el caso, pero bueno, la Unidad Militar de Emergencias está preparada para ello porque, de hecho, en esa situación tendría una responsabilidad especial. Pero, si me permite, Miguel Ángel, voy a hacer primero una brevísima introducción de qué es la Unidad Militar de Emergencias, para quien no lo conozca. ¿Qué es la Unidad Militar de Emergencias? Pues es una unidad de las Fuerzas Armadas, que es la primera responsable de confrontar las emergencias, la primera responsable de todas las Fuerzas Armadas. Realmente tiene la misión, las Fuerzas Armadas es un conjunto, pero en la primera línea está la Unidad Militar de Emergencias. Somos 3.500 soldados, para que se hagan una idea de la dimensión, divididos en 5 batallones de intervención. El primero está en Torrejón, es responsable de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura. El segundo está en Morón, es responsable de Andalucía. El tercero está en Valencia, de toda la zona de Levante. El cuarto en Zaragoza, de toda la zona noreste de España. Y el quinto está en León, Galicia y Castilla y León, fundamentalmente. Aparte, hay unas capacidades de apoyo. Existe un regimiento de apoyo e intervención en emergencias que tiene capacidades para confrontar emergencias de tipo nuclear, biológico, radiológico, químico. Y, aparte, un batallón de transmisiones que, en la situación que mencionaba Miguel Ángel de una catástrofe de interés nacional, pues tendría capacidad para proporcionar al jefe de la Unidad Militar de Emergencia comunicaciones a nivel nacional independientes de cualquier otra comunicación civil. ¿Qué es lo que hace? Pues la Unidad Militar de Emergencias se dedica fundamentalmente a 4 actividades. La más conocida, la lucha contra incendios forestales, pero para el resto del año pues disponemos también de capacidad de confrontar inundaciones,
grandes nevadas y búsqueda y rescate urbano. El más reciente pues participó un equipo de la Unidad Militar de Emergencias en el terremoto de México. Aparte tiene bueno, pues otras especialidades ya mucho más concretas, pero vamos, no voy a entrar en detalle. ¿Y cómo interviene la Unidad Militar de Emergencias? Pues interviene de forma subsidiaria apoyando a las autoridades que tienen la primera responsabilidad. En este caso, la comunidad autónoma es la primera responsable en el caso de la lucha contra incendios forestales, y si la comunidad estima que requiere del apoyo de la Unidad Militar de Emergencias, pues lo que sí que es importante es que en los protocolos bueno, pues actuemos lo antes posible. Es decir, en el momento que la comunidad estima que va a ser necesario un refuerzo, pues lo que se llama el mecanismo de alerta temprana, que está contemplado en el convenio de colaboración entre la comunidad y la Unidad Militar de Emergencias, que permite que bueno, el director general me llama como jefe del batallón y ya me alerta que considera necesaria nuestra participación. Bueno, luego va la solicitud oficial vía delegación del Gobierno, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, y luego baja a la propia Unidad Militar de Emergencias. Pero bueno, todo ese proceso, que en el fondo tampoco es muy largo, pero bueno, nos ahorramos ese tiempo, porque en el momento que yo ya sé que se va a solicitar, pues ya sale el personal del batallón, inicia el movimiento hacia la zona del incendio. Ahí ganamos un tiempo precioso. Entonces, como digo, es un apoyo siempre subsidiario al primer responsable, en este caso, como digo, pues la comunidad autónoma correspondiente. También puede ser a instancias de la propia delegación, si estamos hablando de apoyo a organismos del Estado, como puede ser apoyo a la Guardia Civil o apoyo a carreteras, que también son del Estado. Es decir, que normalmente lo más normal en caso de incendios es a instancias de la comunidad, pero existen otros mecanismos para la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. En el caso de Yeste, pues como decía, la Unidad Militar de Emergencias no actúa sola, y como apoyo de otras unidades de las Fuerzas Armadas, pues participó el grupo 43 del Ejército del Aire, que durante los 6 días puso entre 4 y 6 aeronaves anfibias a disposición y hizo aproximadamente unas 300 descargas, algo más de 300 descargas. También contamos con el batallón de helicópteros del Ejército de Tierra, el batallón de helicópteros de emergencias, que también puso a disposición entre 4 y 5 aeronaves todos los días, tanto para ataque directo con el Ivalde, labores de reconocimiento, que por supuesto se pusieron a disposición de la Dirección de la Emergencia y de la Dirección Técnica de la Emergencia, para hacer reconocimientos aéreos de la situación y de la evolución del incendio, y bueno, pues para transporte también de materiales y todo lo que era necesario. La Unidad Militar de Emergencias en tierra puso 3 secciones, y una de las características de la unidad es su autonomía. Es decir, a la pregunta que hacía Miguel Ángel, ¿qué supone el recibir a personal ajeno? Bueno, pues en nuestro caso somos absolutamente independientes, es decir, que me refiero logísticamente, no necesitamos apoyo de nadie. Sí que agradecemos el apoyo de los ayuntamientos, porque nos facilitan el alojamiento, normalmente simplemente un polideportivo, y ahí montamos nuestros camastros, nuestras tiendas, nuestra comida, nuestro apoyo logístico, con lo cual somos absolutamente independientes e intentamos no ser una carga para la emergencia, que bastante tiene con su propia gestión, ¿no? En este caso, ¿qué desplegamos? Pues desplegamos, dependiendo del día, estuvimos entre 350 y 500 soldados sobre el terreno, que lo que suponía, combatiendo el fuego, eran 3 secciones, unos 120 hombres y mujeres, en un esfuerzo continuado, porque somos conscientes de la importancia que tiene combatir el fuego de día, pero mucho más de noche, porque es cuando bajan las temperaturas y cuando más eficaz se puede ser. Entonces, la Unidad Militar de Emergencias se organiza para hacer sus relevos de manera que actuemos 24 horas de forma ininterrumpida. Los batallones, concretamente en este caso, era zona de acción del primer batallón, pero les puedo decir que actuó personal para estos relevos que digo que permiten sostener el esfuerzo 24 horas durante varios días. Mi batallón recibió refuerzos, excepto de León, de todas las unidades de España. Hubo secciones que vinieron desde Sevilla, desde Valencia, desde Zaragoza. Se aeromovilizó una sección que llegó a Albacete, y de Albacete con autobuses llegó hasta la zona del incendio, y nos permite trabajar de esta forma las configuraciones que utilizamos. Utilizamos una configuración pesada y una ligera, que quiere decir que los primeros que se mueven a zona llevan las autobombas y las nodrizas,
Y después en autobús llevamos al personal que permite ir dando los relevos. Entonces, al final, como digo, la Unidad Militar de Emergencias, el primer batallón tiene unos 500 soldados. Allí trabajaron en algunos momentos por encima de los 500 soldados, pero provenientes de todas las unidades de España. O sea, es otra de las características que tiene la unidad, que permite esos apoyos mutuos. Y quizás, bueno, pues las tareas que se encomendaron a la unidad pues fueron de todo tipo, ¿no? Desde ataque directo, líneas de defensa, liquidación, enfriamiento, bueno, pues yo creo como el resto de los intervinientes. Así que, bueno, esta es la presentación de la unidad y de lo que se hizo allí en Yeste, y ahora después quizás dejo para el debate el resto. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Vamos a continuar con Manuel Páez, el técnico responsable de ADIF, de ADIF no, del área de defensa contra incendios forestales. Me gustaría que profundizáramos un poco más en algunos temas que ya hemos empezado en el debate, como es la estandarización, la autonomía logística y también algún otro, como es el debilitamiento de las capacidades propias en estas cesiones, en partidos inconvenientes. Si no debía estar esto más protocolizado, que no sea por a lo mejor por su proximidad geográfica, sino por su menor riesgo, porque muchas veces, bueno, pues a lo mejor tenemos zonas con menor riesgo y la comunidad autónoma de Murcia estaría en un gran riesgo. ¿Qué opina un poco de esta forma, que estas formas de apoyo tuvieran que venir a un nivel mucho más amplio que... Porque claro, en un primer ataque podemos hacer la cesión de unidad y de intervención, pero no de grandes grupos, porque realmente si ustedes tienen otra intervención tienen que recuperarlo. Y las administraciones que son hospedantes de esos recursos, pues claro, cuentan con ellos un tiempo. No es una cosa fácil de buscar ese equilibrio. Bueno, muchas gracias. Contestándote ahora en un momento, en Murcia la gestión de las emergencias con multiagencias es habitual. Es decir, no es una cuestión extraordinaria, sino que, como muchas veces lo comento con los compañeros, es decir, como comunidad autónoma uniprovincial somos potenciales receptores de apoyo, pero además internamente del mismo modo. En el caso de Murcia participamos en emergencias de terremotos, inundaciones. Desde el año 2010 venimos trabajando en cualquiera de las emergencias que se producen a nivel autonómico, y en ellas participamos con otras agencias en las cuales ni siquiera somos equipos de dirección, por decirlo de algún modo, de la rama de operaciones. Es decir, participamos como puestos al mando de otras unidades. Y eso nos facilita mucho la capacidad de integrarnos con otros equipos, pienso. En el caso concreto de los incendios, yo haría un poco de conciencia situacional, ¿no? Ese término que nosotros utilizamos ahora, y para plantearnos dónde estamos. Es decir, las posibilidades del préstamo de recursos, de unidades, es la parte fácil. Es decir, las organizaciones maduras, como son en general todas las que participan actualmente en incendios forestales, no solamente los que estamos en esta mesa, sino posiblemente con seguridad todos los demás, son capaces de gestionar recursos externos con una cierta fiabilidad y capacidad. Es decir, no es el problema. Las unidades tácticas de intervención pueden ser gestionadas perfectamente. De donde hay que tomar conciencia es en el antes. Es decir, de dónde proviene toda esta gestión que en el antes tiene que existir y que enlaza directamente con lo que preguntabas de esos protocolos, parámetros comunes que deberíamos de manejar a la hora de la intervención multiagencia, ¿no? Y hay que recordar que estamos en el marco de una directriz básica que deviene de Protección Civil, no deviene de los servicios forestales, que el préstamo de recursos entre comunidades autónomas, en la más estricta teoría, y como es, aunque tengamos nuestros contactos cuando tenemos las emergencias en las áreas colindantes, en nuestros ámbitos territoriales, depende de la Dirección General de Protección Civil y Emergencia del Ministerio del Interior. Son quienes de algún modo recogen cada año, previo a cada campaña, si nos centramos en incendios, la catalogación de la que cada una de las comunidades autónomas enviamos de recursos que pueden ser prestados entre comunidades autónomas, que aunque esos recursos están estandarizados a modo de recomendación en el Comité de Lucha contra Incendios, que todos habréis escuchado nombrar, no todos cumplimos o nos hemos adaptado a esos estándares y no los hemos comunicado como tales. Y eso
aunque pueda parecer vago, pues es importante. Es decir, lo que requerimos, lo que necesitamos, y emulando algunas de las palabras que esta mañana se han utilizado aquí, es tener confianza entre organizaciones, de modo que lo que prestemos entre organizaciones responda a unos estándares, a unas características casi comunes y que nos permitan trabajar de manera continuada sin alterar la dinámica de la dirección de extinción o de las operaciones que se fraguan alrededor de la emergencia. Manuel, tú me hablas de estandarización de unidades, pero ¿y estandarización de organizaciones? ¿Estandarización? Es una de las cuestiones que comentaba a continuación. A continuación lo que necesitamos es el compromiso de las organizaciones. Las organizaciones tienen que estar comprometidas, todas y cada una de nosotros, y posiblemente nos supera en capacidad de decisión a quienes estamos aquí. Las organizaciones tienen que estar comprometidas, o tiene que existir el compromiso de las organizaciones, en ceñirse a esos estándares, a esa organización común que nos permita un intercambio común. Y como tú decías al principio, no solamente de los equipos de intervención, que es lo más fácil de gestionar en la emergencia, lo más fácil, lo más sencillo, sino que lo más difícil es dar respuesta a esas necesidades que todos tenemos en nuestros dispositivos, pero que no son eternas. No hay capacidad tienes capacidad de renovar 20 brigadas terrestres cada día, pero no tienes capacidad de renovar 2 o 3 medios aéreos para coordinación si tienes una situación de emergencia simultáneas. Necesitas apoyo. Y necesitas apoyo que sea común, porque quien va a dirigir esa emergencia tiene que hacerlo de acuerdo con los estándares de esa comunidad autónoma, ¿vale? Porque nuestros planes info son comunes, devienen de la misma directriz, pero albergan matices, características y idiosincrasias de cada una de las comunidades autónomas en las que intervenimos. Y eso es lo difícil. Hemos avanzado mucho, los dispositivos tienen una gran madurez, o están alcanzando una madurez importante, pero ahora nos falta alcanzar la madurez entre organizaciones. Y a esa es a la que hay que tender. No es tan complicado. La UME es un ejemplo o una demostración de cómo una agencia ajena a todo lo que estaba sucediendo en el mundo de los incendios, pues con el paso de unos determinados años y una evolución, pues llega a tener capacidades de imbricarse en cualquiera de los planes o de las emergencias que se produzcan en cada una de las comunidades autónomas. Y posiblemente en ese transcurso de tiempo hemos aprendido unos de los otros, ¿no? Tanto en las capacidades tácticas como en las estratégicas. Y para terminar, solamente comentaré que todo esto necesita liderazgo. El liderazgo está en la comunión de los organismos, de las organizaciones. Y en el liderazgo está en esa conjunción a través de quienes nos coordinan a nivel nacional. Que no debe encontrar trabas, al menos trabas importantes, para poder establecer mecanismos comunes de trabajo común. El resto es trabajo entre organizaciones. Cuando se produzca un incendio simultáneo, como en el que participasteis, por ejemplo, Castilla-La Mancha en el 2015, con Zarcilla y Cieza, incendios simultáneos en Murcia, donde es imposible que dupliquemos las capacidades de coordinación a través de los puestos de mando o unidades de mando, pues la llegada, el apoyo de Castilla-La Mancha resulta, pues cuanto menos alentador. Es decir, la capacidad de personas que conocemos, que sabemos cómo funcionan, en las que confiamos, ¿vale? Y que ayudan en un momento determinado a una emergencia. Y esa es la evolución que se requiere, sin analizar, ni mucho menos, y para terminar, el hecho de que en Galicia se produzcan 150 incendios, por decir un número, en los cuales 15 de ellos son de un grado importante y que necesitan coordinaciones específicas, valoración de riesgos específicas, es imposible que una comunidad autónoma tenga preparados esos dispositivos, ni siquiera con la llegada única de la UME. Es decir, hay situaciones multiemergencias o de emergencias simultáneas. De multiemergencias también se pueden producir. En nuestro caso se han producido durante los terremotos, hubo incendios, y durante las inundaciones hemos tenido que atender otras situaciones de nevadas. Es decir, que no solamente a nivel intercomunidades, sino también intra, que requieren ese tipo de coordinación. Y esa es la parte importante de desarrollo en la que debemos de profundizar o avanzar en el futuro. Gracias, Manuel. Muy interesante. Juan, que también yo quería centrar un poco el tema contigo. Hemos empezado la mesa de debate hablando de que había una serie de emociones intersubjetivas o relatos intersubjetivos que son los que dan un poco el cemento entre todas las organizaciones. En tu opinión, para ese nivel de inclusión o de coordinación adecuada,
además de conocerse como todo el mundo queremos, tener una confianza mutua porque lo conozco, este es bueno, este está en este sistema de emergencia, en tu opinión, ¿habría que redactar algún tipo de documento o algo? ¿O dónde se incluiría ese documento y de qué partes costaría para que hubiera esa coordinación y esa homogenización en el trabajo de multiagencias? Buenas tardes. Bueno, documentos hay que elaborar muchos y además una forma de atender las emergencias es planificándolas previamente y eso es lo que hacemos con las directrices de protección civil que regulan la gestión de emergencias tanto por incendios forestales como el resto y eso es lo que hacemos con los protocolos y procedimientos de trabajo que nos dotamos en cada una de las organizaciones. Yo por intentar... estamos hablando del trabajo conjunto de multiagencias en los equipos de intervención. Quiero recordar que, a diferencia de otros sistemas de gestión de emergencia en otros países donde el sistema de gestión de incidentes es un sistema global para gestión de la emergencia, la Protección Civil española, a través de la norma única de protección civil que se desarrolla en todos los planes de emergencias, distingue básicamente 4 grupos de acción, con lo cual, si nos vamos al plano operativo, tendríamos un puesto de mando liderado por un jefe de operaciones de la emergencia, director de la emergencia, ¿ves? Ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo en intentar unificar ese nombre. Unos responsables de los grupos de acción, que básicamente siempre está el grupo de intervención, que es del que generalmente hablamos, el grupo de orden, del que hablamos menos porque, bueno, como generalmente lo ocupa la Guardia Civil de forma mayoritaria, con el apoyo de otras policías, también agentes, etcétera, pues cuando tiene que nutrirse de más personal lo hace de una forma muy interna. Igualmente ocurre con el grupo sanitario, lo organizan el personal de las administraciones de salud y también, bueno, pues hacen falta más ambulancias, etcétera, van. Y por último el grupo de apoyo logístico o grupo logístico, que a veces está partido en 2, que fundamentalmente es la protección civil con la ayuda de ayuntamientos, bueno, que ponen a disposición de la organización del plan pues una serie de cuestiones. Nos centramos en el grupo de intervención, que es donde yo creo que estamos ahora mismo centrados, que es donde nosotros hablamos de recibir personal de otras agencias para un incendio que estamos gestionando nosotros o enviar personal a otra agencia o a otro territorio en un incendio que no es de nuestra competencia, ¿no? Estamos centrados en el caso de Yeste. Cuando mandamos personal a un incendio, yo lo que le demando a la administración donde va ese personal es ¿qué necesitas? A nadie se le escapa que organizar y coordinar un incendio con 2 bomberos forestales es más sencillo que organizar y coordinar un incendio con 1000 bomberos forestales, independientemente de que uno sea más fácil de apagar que el otro, ¿no? Pero coordinar 1000 personas es más complejo que coordinar 2. Con lo cual, a medida que aumentamos los recursos en un incidente, en una gestión de un incendio, aumentamos la complejidad de la dirección. Esto es evidente. Hay veces que no siempre es la mejor solución meter más personal. Pero llegado a la que alguien toma la decisión de que necesita más personal, se necesita un refuerzo. ¿Y qué necesitas? En Portugal les preguntábamos cuando tuvimos el primer incendio, ¿pero qué hace falta? Gente, ya para hacer qué, apagar el fuego, ya, pero eso puede aumentar el lío. Por lo tanto, sí que es verdad que, y además estamos trabajando en el seno del CLIF, en intentar hacer un estándar de equipos de trabajo dentro de la Unión Europea para que yo diga, pues 3 equipos de tipo 4 y 5 de tipo 5, con logística incluida y que se autorreleven. Ya está, en 4 frases. Y que eso lo entendamos todos. Eso todavía no lo entendemos. Pero eso ahora se puede pedir, se puede desarrollar. Es muy importante dentro de la elaboración de los planes de emergencias, como puede ser el Infocam o en nuestro caso el Infoca, Infomur, el grupo de intervención tiene la obligación de hacer un protocolo de actuación del grupo de intervención. Ese documento es básico porque ese documento es el que debe decir cómo se pueden integrar el resto de agencias. De forma habitual integramos
es muy habitual, lo hacemos todos, a los bomberos del consorcio provincial o de las ciudades principales del entorno donde estamos. Y están integrados y tiene que recogerse en ese plan. Integramos a la UME. La UME marcó su procedimiento casi de principio y lo entendimos como muy razonable. Vienen siempre con su logística y viene muy bien, pero a lo mejor en algún caso nos interesaría que viniesen más deprisa sin su logística. No lo hemos estudiado, ni la UME tampoco se lo ha planteado así, pero con otras agencias sí lo podemos plantear. Nosotros, en principio, a Portugal mandamos un único turno de trabajo, que trabajaban y luego dormían y luego trabajaban. A Yeste había relevo, porque también así nos lo demandaron. Entonces, estandarizar eso y, sobre todo, elaborar el procedimiento de actuación del grupo de intervención en cada uno de los planes especiales de emergencia de las comunidades autónomas y, además, conocerlos y hacer puestas en común, pues es la tarea que nos queda. Además de estandarizar operaciones, bueno, queda mucho. Gracias, Juan. Bueno, aquí hasta ahora hemos tocado alguna serie de temas. La logística, autonomía logística, homogeneización de procedimientos, también la estandarización de equipos de intervención, la estandarización del conocimiento, esa sería otra, que esa la propongo yo desde aquí. Pero todas estas, en tu opinión, Ángel Aurelio, todos estos temas entrarían dentro de ese protocolo de actuación del grupo de intervención y en tu opinión, ¿crees que sería necesario y sería bueno que empezáramos a actuar sobre ese grupo de intervención? Y en caso afirmativo, ¿qué crees que debía de contener? Te digo que sí, y además lo que tenía que contener es, sobre todo, establecer unos procedimientos que vengan especificados, dar también una cosa que no hemos hablado, que es el tema de formación, que todos los puestos que tengamos vengan con su tipo de formación y esté estandarizado qué puesto tiene cada tipo de formación, y luego son prácticas. Yo creo que en este sentido, una vez que se establecen los procedimientos, hay que practicarlos hasta la saciedad, porque es la única manera de que cuando ocurra un incidente sepamos mecánicamente lo que tenemos que hacer. Tenemos situaciones de estrés en las cuales hay mucho involucrado y otras historias y no sabemos a veces lo que tenemos que hacer. Si las cosas las tenemos practicadas muchas veces, cuando llegue la emergencia vamos a saber lo que tenemos que hacer. Podemos dudar en otras cosas, pero yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es prácticas entre agencias y otras historias, fuera de la campaña de incendios, hacer simulacros, y hacemos algunos, pues deberíamos hacer todavía mucho más simulacros en este sentido. Rafael, ¿también opinas tú que debería existir ese protocolo o vosotros ya lo tenéis estandarizado y podríais adaptaros a cualquier momento? Sería muy interesante tener esa forma de trabajo dentro del grupo de intervención. Bueno, yo pienso que los protocolos siempre ayudan a estandarizar procedimientos y siempre son buenos. La Unidad Militar de Emergencias, efectivamente, es una unidad joven que ha aprendido mucho del resto de los cuerpos y que, bueno, pues como unidad militar y en las Fuerzas Armadas estamos siempre acostumbrados a trabajar de una forma jerárquica, disciplinada y unida, pues establecemos nuestros propios sistemas, pero yo creo que son perfectamente compatibles con cualquier protocolo que se pueda establecer. Es decir, lo normal para los grupos de intervención, pues simplemente que se nos asigne una zona de acción y unas tareas. Si previamente hemos practicado en grupos de formación, que nosotros en nuestro curso básico de emergencias, que corre ahora mismo aquí en Toledo, en la Academia de Infantería, integramos personal de cuerpos de bomberos, de cuerpos de emergencias, de distintas organizaciones, ya practicamos juntos. Nosotros también con las distintas escuelas hacemos formación juntos, es decir, intentamos aprender del resto de organizaciones permanentemente, de forma que en el momento que se establezca un protocolo, pues no nos sea ajeno y nos sea relativamente sencillo adaptarnos a esos sistemas. Pero bueno, yo creo que definiendo los tipos de tareas, lo que sí que vería un poco más complicado es el dislocar nuestras unidades, porque nuestro sistema, nuestras comunicaciones, nuestra autonomía logística implica el que, bueno, pues trabajemos relativamente juntos. Allí en Yeste trabajamos inicialmente, las 3 secciones que estaban trabajando estaban en línea, pero al final, pues una de las secciones, cuando surgió el tema del avance hacia Molinicos,
pues bueno, pues se fue a otra zona diferente. O sea, en ese sentido no hay mucho problema. Incluso la interacción después entre equipos funciona bastante bien. Yo recuerdo que en algunos tendidos pues estábamos tendiendo manguera nosotros y de repente empezaba a tender pues una de las brigadas forestales sobre la misma línea, ¿no? Y luego a la hora de recoger materiales pues teníamos que repartir a cada uno lo suyo. Es decir, que esa interacción, aunque orgánicamente la Unidad Militar de Emergencias trabaja como tal unidad, pero luego lo que es la interacción con el resto pues no es ningún problema. Incluso llevábamos una estación de bombeo que sobre un arroyo montó un sistema de hidrado y se dio agua a todas las organizaciones. Es decir, no había que ir a hidrar a 20 kilómetros, sino que se hidraba pues a 5 kilómetros y allí se daba agua a todo el mundo. Es decir, que luego esa interacción funciona. Ahora, si estuviesen los protocolos de forma que se definan las tareas de forma concreta, pues igual es más fácil esa interacción. ¿Qué te parece un poco más complicado? Aprovecho que se te ha quitado el micrófono e intervengo. Vamos a ver. Es que depende a qué nivel nos integremos. Y vuelvo a retomar lo que es la planificación. Nosotros en intervención tenemos 3 secciones principales: planificación, logística y operaciones. Y la sección de operaciones en los grandes incendios la organizamos en sectores de trabajo. Si nosotros integramos una agencia externa en un sector de trabajo, le asignamos una tarea y le decimos ahí la llevas, que es lo que solemos hacer con la UME, la integración es débil, quiero decir, es sencilla. Ahora, si lo que queremos es que formar dentro de un sector un equipo de trabajo con una brigada de Murcia, una brigada de Castilla-La Mancha y una brigada de Andalucía, o manejamos los mismos procedimientos operativos o somos incapaces. Entonces, dependiendo del nivel al que tú quieras realizar el ensamble, necesitas más o menos prácticas y procedimientos de trabajo. Nosotros generalmente nosotros somos un operativo. Claro, los operativos son muy distintos. El nuestro es muy grande, tan grande como la UME casi. Entonces, nosotros generalmente si salimos fuera nos podemos hacer cargo de un sector. En el caso de IESTE no nos hicimos cargo de un sector. Organizamos un equipo propio dentro de un sector que tenían. Cuanto más abajo queramos integrar esas agencias, más se necesita conocer. Con los bomberos de la provincia, que solemos trabajar a nivel de equipo, necesitamos tener un trabajo muy habitual. La cercanía del territorio nos permite hacerlo, es verdad. Entonces, eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿A qué nivel vamos a integrar en el incendio? ¿Qué medios y de qué manera? Me colo. Nada, Juan, muy interesante. Yo ahora le daré el paso. También es verdad que es una de las preguntas el nivel de inclusión. Creo que el nivel de inclusión debe ser en función de la complejidad o de la demanda del propio incidente. No tenemos por qué encerrarnos en un nivel de inclusión previa, ¿no? Habrá incidentes en que necesitamos que trabajes a nivel de sector. Claro, hombre, yo veo ahí el problema un poco de la UME, en esa falta un poco de flexibilidad a la hora de disponer de los diferentes medios, ¿no? Como equipos únicos, por ejemplo, medios aéreos que podían actuar como un equipo, pero no vendrían solo ellos, sino viene esa flexibilidad, que es una de las demandas que bueno que oyes en otros foros, y es algo que bueno pues que te lo dejo allí. Ahora quería darle la palabra a Manuel también, que qué opinaba sobre este tema, a qué nivel. Yo creo que, aunque me tenga que posicionar desde aquí, creo que el nivel de inclusión debe ser todos y no cerrarnos previamente, ¿no? Yo también, como decía Juan y como he comentado antes, decir, el nivel más bajo, el de intervención directa, es yo desde mi punto de vista posiblemente el más sencillo. Nuestros equipos de intervención, los equipos de extinción, son relativamente más similares en todos sitios de lo que son los equipos, por ejemplo, de planificación, de lo que son los equipos de logística, aunque la logística no es posiblemente el apartado más importante en lo que estamos hablando de integración, pero sí la planificación, sí el apoyo con unidades de coordinación de comunicaciones, sí el apoyo entre unidades de coordinación aérea. Son unidades específicas muy de cada uno, y esas son las más difíciles de prestar y sobre todo de que tú te sientas en confianza con ellas si no ha habido previamente. Yo ya no sé, no me atrevo a decir una fase de conocimiento, que sería lo más interesante, de conocimiento en el sentido de aprendizaje común,
sino de conocimiento mutuo de funcionamiento de cada una de las unidades, que es lo que habitualmente hacemos, porque quienes trabajamos habitualmente en esto tenemos un grado alto de conocimiento mutuo, ¿vale? Pero no tenemos un conocimiento común, aunque sí que sea unos parámetros que se manejan a nivel de todos, pero el trabajo de la unidad de planificación en Murcia posiblemente no tiene nada que ver con el trabajo de la unidad de planificación en Andalucía. Tiene un sistema diferente, trabajamos de manera diferente. Nuestros sistemas, incluso de reportar, pueden ser, aunque todos nos vamos aunando alrededor de algunos programas informáticos, pues son diferentes, las comunicaciones son diferentes, y eso requiere, yo no sabría manejar una emisora de Castilla-La Mancha hoy, por decir una tontería, pero posiblemente vosotros no sabríais encender el Tetra. Con lo cual, es muy difícil que yo llegue y de repente te dé una emisora y diga, toma, aquí tienes, funciona, ¿no? Es más sencillo, yo creo que más estandarizado cualquier modelo de teléfono que nuestras emisoras o de sistema de comunicaciones entre cualquier comunidad autónoma. Pero las dificultades del uso de teléfonos, pues ya sabéis cuáles son. Pero bueno, en cualquier caso, las puestas en común son importantes, el adiestramiento y entrenamiento conjunto es importante. Insisto, lo hemos hecho varias veces, es decir, no tanto en el caso de adiestramiento entre agencias, no es tan importante el adiestramiento de las unidades como el adiestramiento de los equipos que dirigen las distintas ramas de intervención, que posiblemente es el nivel más importante de adiestramiento conjunto. Y lo que he dicho antes, es decir, aquí se requiere un total compromiso de la organización para alcanzar esos objetivos, porque al final lo que se demuestra es que hemos sido relativamente incapaces de alcanzar un sistema de manejo de emergencias común a nivel del conjunto de las comunidades autónomas, y eso que ha habido empeños importantes de MAPAMA y de muchas de las comunidades, pero no ha sido fácil, y posiblemente pues a lo mejor llegamos a la deriva de alcanzar pues protocolos comunes de trabajo entre comunidades limítrofes, que da la respuesta por lo menos a las necesidades específicas de cada uno. Rafael, adelante. Sí, para responder la pregunta relativa a la flexibilidad. El hecho de que la unidad militar de emergencias actúe normalmente con sus propios medios, de forma independiente, en cuanto a que es autónoma, pero no en cuanto a que no se integre. ¿De dónde nace la flexibilidad de la unidad militar de emergencias? Pues de un mando y una coordinación unificada y de una ejecución descentralizada. El mando, en este caso en Yeste, pues estuve yo al mando como comandante militar de la emergencia. Todos los medios militares de la UME desplegados estaban bajo mis órdenes, con lo cual yo hablaba con el director técnico de extinción y con el director de la emergencia, y todos los apoyos que se iban solicitando, si los teníamos allí, se daban. Era relativamente sencillo. Una vez en el sector, pues el jefe de las fuerzas en el sector pues ya se hacía cargo, pero cualquier medio suplementario que se solicitaba yo lo podía gestionar desde allí. Y si no lo tenía, lo podía pedir. Por ejemplo, yendo a los grupos de acción, el grupo de acción de apoyo logístico surgió la posibilidad de evacuación de Molinicos. Allí, bueno, sí, la verdad es que Elche de la Sierra hizo un papel solidario destacable. De hecho, ayer se destacó públicamente porque la solidaridad del pueblo fue tremenda. Pero a nivel oficial, pues tampoco había un ámbito concreto para evacuarlo. Estaba Cruz Roja, había determinados medios. Bueno, pues en el momento que se solicitó, la Unidad Militar de Emergencias trajo desde Torrejón, en menos de 24 horas, una capacidad de alojamiento para 100 personas, que hubiera sido posible para 500, pero bueno, se estimó 100, pues en menos de 24 horas teníamos esa capacidad logística. Es decir, que ese mando unificado que se integra dentro de la dirección de la emergencia es lo que da flexibilidad, porque si lo tienes allí lo utilizas y si no lo tienes lo pides. Otro ejemplo, dentro del grupo de apoyo logístico, pues ya prácticamente acabando la emergencia surgieron las intoxicaciones de determinados brigadistas. Bueno, pues allí fueron los servicios sanitarios de mi batallón los que inicialmente tuvieron que realizar las evacuaciones. Supongo que había otros sistemas, pero bueno, quizá por proximidad, los que encontraron más próximos a los intoxicados fueron los que hicieron esas evacuaciones. Es decir, que el hecho de que a mí como jefe del batallón me informen de cualquier eventualidad del tipo que sea, logístico, de intervención, sanitario, pues me permite decidir sobre la marcha. Si tengo los medios, los utilizo, y si no, los pido. Que, como digo, la gran ventaja de la Unidad Militar de Emergencias es su disponibilidad de toda España en un solo punto. Es decir, se pueden centrar todas las capacidades, o por ejemplo, el medio aéreo, el Grupo 43.
Yo tenía la sensación de que había veces que no se empleaba lo suficiente. Cierto es que hasta las 10 de la mañana, por la inversión térmica, no era sencillo utilizarlos, pero había veces que a mí me llamaban y me decían, oye, ¿no hacen falta más descargas? Y bueno, yo se lo planteé al coordinador, al ACO, le planteé, oye, pues hay posibilidad de hacer más descargas si son necesarias. O sea que yo creo que lo que da esa flexibilidad precisamente es el mando unificado y la gestión descentralizada de todas las capacidades de la UME sobre la zona de acción. Muchas gracias. Juan, aquí ha surgido también otro palabra más, el mando unificado para un nivel de integración, pues digamos, superior. Ese mando unificado también debía asistir, o esa coordinación de asistir a nivel de centros de mando, no centros de mando en el propio incendio, sino los propios centros de mando de las diferentes interagencias, para hacer una preplanificación o una planificación, no solo de la intervención, sino de la logística, y si debería incluirse en este protocolo del grupo de intervención. Bueno, yo, en fin, creo que la planificación de emergencias tiene bastante bien resuelto el tema del puesto de mando, y por eso el puesto de mando se llama puesto de mando. El puesto de mando es un sitio físico, además, donde se integran una serie de actores que entre todos toman decisiones, y todos coordinados por alguien que es el jefe del puesto del mando. El que tengamos personas que puedan hacer dentro del incendio determinados roles distintos, está bien, yo en esto me parece bien. Lo que sí que tiene que estar muy claro y tiene que ser muy importante es quién está en cada función, porque una de las cuestiones habituales del incendio es que, y además esto es habitual, la misma función la hacen 3 personas y otra función no la hace nadie. Y esto es un tema de planificación. En el puesto de mando tenemos las 3 secciones: planificación, logística y operaciones. Insisto, es muy habitual cada vez más que cuando la sección de operaciones en grandes incendios la dividimos en sectores, los sectores tengan logística propia, bien porque sea la UME o porque sea del propio operativo, que se separa esa logística por la complejidad del incendio. Pensemos que hay incendios que de un flanco a otro flanco puede haber 50 kilómetros, 60. ¿no? Entonces, la planificación, que yo conozca, no se ha separado por sectores nunca y creo que sería poco recomendable. En cuanto al resto de grupos, el sanitario o el de apoyo logístico, sí que digo que la atención a los brigadistas o a los combatientes forma parte del grupo de intervención. El grupo sanitario generalmente lo que se trata es, se organiza para tratar a la población. El resto de grupos tienen un responsable en el puesto de mando. Si luego hay una agencia que tiene capacidad de intervenir en todos los grupos de acción, pues lo normal es que tenga un responsable en cada uno de los grupos de acción, porque la forma de trabajar en grandes emergencias es un tanto autónoma. Y cuando no es autónoma y todo cae en una única persona, generalmente suele ser bastante caótico. Y esto lo hemos vivido en muchas incidencias. Por lo tanto, lo que sí es importante es saber qué papel, qué rol adopta cada uno en cada uno de los puestos, para que ninguna función se quede sin hacer y no todos hagan la misma función. Gracias, Juan. Ángel, una pregunta a mí que me ronda un poco la cabeza. Si no tenemos un sistema de manejo de emergencias común, porque, bueno, como es que esto que el diablo habita en los detalles, ¿no? Los planes info vienen de una misma directriz común, pero luego en los detalles pues hay unos grandes cambios que nos hace que haya una disparidad en las unidades de intervención e incluso en los diferentes puestos organizativos dentro, sobre todo, del grupo de intervención. Si no tenemos esa unificación en los tipos de unidades de intervención, en tipos de organizaciones, ¿cómo vamos a llegar a un sistema de competencias o por puestos homogéneo y sepamos que cada persona que llegue a ocupar un puesto, ya sea jefe de sector, jefe de equipo o cualquier otro puesto, jefe de planificación, tenga unas competencias comunes? Ese es el problema, que al no tener un sistema de manejo de emergencias en común, pues es difícil, es decir, es complicado, porque nunca vamos a saber
cómo se encaja dentro de cada organización. Entonces, tanto la capacitación que tengan los medios que se tienen que intervenir ahí, como los puestos que tiene, es complicado. Por eso hay que abogar un sistema de manejo de emergencias en común con todas las organizaciones y que todos sepamos que el sistema de manejo de emergencia sea común y que todos hablemos el mismo lenguaje. El problema es que cada uno lo estamos llamando de una manera diferente. Pero Ángel, en la visión, en la planificación global, en los planes especiales, son muy parecidos todos, ¿eh? O sea, las diferencias vienen mucho más abajo, vienen los procedimientos de trabajo. Al final, lo que yo he hablado, las 3 secciones y la organización en sectores y equipos, con ese nombre o con otro la tenemos todos. Con lo cual, muchas veces es un tema de exclusiva nomenclatura. Sí, pero te quiero decir que al final, sí, que está claro que tenemos esos 3 pilares, pero al final llega más abajo y da la casualidad que tienes nombres diferentes, con formaciones diferentes, es la historia, que lo integras en el sistema de manejo de emergencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Son las dos cosas, es decir, el efecto de la oportunidad perdida de la última directriz básica, que no estableció como un anexo el sistema de manejo de emergencias común y las connotaciones comunes para cada una de las comunidades autónomas, es decir, fue realmente una pérdida de oportunidad. Se revisó en el 2013 y ya veremos a ver cuándo se vuelva a revisar. Pues lo que trae consigo es que la única oportunidad que tenemos las comunidades autónomas de llegar a alcanzar elementos comunes sea la que está diciendo Juan, es decir, trabajar en esos grupos de intervención porque nos resulta más fácil entre comunidades autónomas que modificar o conseguir un sistema de manejo común. Es decir, esa es el gran, no me atrevo a decir la palabra fracaso, porque trabajaría mucha gente y lo hizo muy bien, pero en ese momento se estaba trabajando en estos aspectos en el seno del CLIC, como sabéis, y nada se reflejó en esa directriz. Con lo cual, la pérdida de oportunidad de la última directriz básica, que básicamente lo que retocó son los niveles de gravedad y separó 2 cosas que tampoco, bueno, no sé, tampoco funcionaban tan mal antes, pero bueno, lo separó y se acabó. Pues conlleva que la única oportunidad que tenemos de llevar a alcanzar objetivos palpables con nuestra coordinación entre agencias sea bajar a los niveles que Juan está comentando. Esa es mi visión. Rafael, ¿tu opinión? La verdad es que creo que la integración de nuestros elementos en los distintos sectores es relativamente cómoda. Es decir, que yo particularmente no tengo la sensación de... quizá porque al final no integramos nuestros elementos con el resto, sino que se nos asigna un sector y dentro de ese sector trabajamos de forma independiente, también por la entidad de la propia Unidad Militar de Emergencias. Es decir, nosotros no desplegamos a 2 brigadas, sino que desplegamos pues mínimo una sección que son 40 militares. Entonces, los grupos son suficientemente grandes como para que la necesidad de integración con otros pues no exista. Y si existe y se requiere, pues yo creo que se hace sin ningún problema, puesto que los procedimientos son parecidos. Gracias. Bueno, son menos 20, nos quedan 20 minutos. Yo creo que quisiera que me dierais a cada uno, bueno, yo he hecho aquí un pequeño resumen que básicamente hemos hecho la forma de trabajo en multiagencias, pues tiene que basarse, y una de las cosas que podemos hacer o que podemos trabajar en ella, pero desde ya, es la realización de un protocolo de actuación del grupo de intervención a través de normalización, tanto de nomenclatura como de tipo de maniobras, unas capacitaciones comunes y unos procedimientos de trabajo que puedan interpretar a los niveles que cada uno desee, ya sea en línea de fuego como sea a nivel de planificación. ¿Hay algo que se me quede en el tintero, Juan? Bueno, sí, claro. Mucho, pero es que la mesa da para lo que da y además yo lo que me gustaría es escuchar no a los que estamos aquí subidos, sino a todas las personas que tengan algún interés por decir algo, que están aquí ya por la tarde a estas horas después de comer, con lo bien que se estaría echando la siesta. Tenemos que tener en cuenta 2 realidades. Una, la forma de apagar incendios en unas determinadas zonas de España es muy distinta a otras. Estamos aquí en el entorno que estamos, pero, por ejemplo, hacer procedimientos comunes de trabajo con Galicia es muy complicado. O sea, para nosotros ir a Galicia es muy distinto porque la tipología de incendios, claro, ellos tienen un sistema de triaje para ver a qué incendios van y qué incendios no van. Esto a nosotros... por lo tanto, eso es una realidad. Y luego,
las formas de trabajo de los servicios que generalmente vienen de servicios forestales en comparación con los servicios que vienen de servicios de bomberos generalistas, pues también son muy distintas. Y eso, cuando vas a una comunidad autónoma que funciona de otra manera, y lo sabemos, pues nos obliga a una serie de adaptaciones que son solventables, pero desde luego es un tema también a debatir, porque ahí sí que es más difícil trabajar con procedimientos similares. Para nosotros, trabajar con la UME, trabajar con Murcia, trabajar con Castilla-La Mancha, con Extremadura e incluso con el sur de Portugal, si es que es algo habitual. Incluso con la UME, cuando sale un incendio y hay algún retén de los que estamos haciendo prácticas y solo hay una brigada, se trabaja en el mismo equipo, no es lo habitual y no hay ningún problema. Lo complicado es cuando vas a una situación de caos, a un gran incendio, y entonces sí que la planificación debe ser mayor. Pero vamos... Bueno, vamos a empezar por el turno. Empezamos con el turno de preguntas. Yo creo que ya tenemos gente. Hola, buenas. Perdón. Me llamo Antonio, soy de Guadalajara y estoy de acuerdo con vosotros en que tendríamos que unificar un poco formas de trabajo, formas de llamar cada cosa por su nombre, que todo el mundo sepamos lo que es, ¿no?, entre comunidades y tal, pero yo quisiera llevaros a otra reflexión, y es, si en vez de haber un yeste, hay 5 yestes en España, ¿nos habría valido con llamar a otra comunidad que también tiene lo suyo allí? Porque nosotros en la nuestra estábamos con el culo al aire, perdóname la expresión. Cuando pasó lo de Yeste, mandamos muchos medios y si se nos prepara un incendio gordo en nuestra comunidad, no nos hacemos con él. Aparte de llamar a otra comunidad, ¿habéis pensado en alguna otra solución? Por otro lado, ya que tengo el micrófono, con la UME, me alegra mucho saber de que estamos trabajando conjuntamente, porque yo he vivido personalmente de hacer yo con una bulldozer una trocha o un ensanche para 3 unidades de la UME. Cada unidad de la UME es un vehículo patrulla, si no me equivoco, y 3 autobombas, ¿no? Hicimos hueco para 3 unidades y luego, sin embargo, esto fue en el incendio de Tortuero hace 4 años o por ahí, no lo sé. Y una unidad nuestra, que era una CRA de 4 personas, son las que se estuvieron apagando todo un flanco cuesta arriba, tenían que subir trepando porque no era un sitio de ir andando. Y yo veía desde arriba, que estaba con la máquina, hicimos un volvedero y nos mandaron a esperarnos allí. Como 4 bombillas blancas de una CRA subían y apagaban un flanco entero, y como 3, para mí son 3 regimientos de la UME, estaban abajo simplemente esperando en un escampado. También me ha pasado otros casos de ir a decirles, nos pasó una vez de hacer una trocha, tener una transportada y querer defender esa trocha porque venía el incendio de Recula y pedirle agua al camión de la UME, que habían 3 camiones parados esperando instrucciones, o a lo mejor las tendrían, y decirnos que no podían ir hasta que Sumando no lo viera. Sumando vino, intentó verlo, como estaba muy mal para llegar con el coche, se dio la vuelta y dijo que no iban a entrar ahí. Yo creo que hace falta más flexibilidad. No digo que nos tengamos que mezclar siempre por defecto, pero que si en un momento dado nos hace falta utilizar tu agua con mis mangueras o con mi gente o lo que sea, eso tendría que ser más flexible y tendríamos que poder trabajar sin creer que somos de familias distintas. No, nosotros vamos por nuestro lado y nosotros por el nuestro. Muchas gracias. Mira, yo creo que eran 2 partes, ¿verdad? La primera te la va a contestar, yo creo, Ángel Aurelio, que me ha pedido la palabra, y la segunda que va dirigida a la UME, ¿verdad? Te comento, todos los dispositivos tienen un máximo de incidentes que pueden abarcar a la vez. Nuestro máximo de incidentes que tenemos abarcado para la planificación, porque el dispositivo no es infinito y tenemos una limitación. Nosotros en nuestro dispositivo de Castilla-La Mancha podemos abordar 2 grandes emergencias a la vez, máximo. Si no, no llegamos, porque es que no podemos abarcar y si no, tendríamos que tener infinidad de medios y eso es imposible. Cuando se ocurrió el de Yeste, teníamos también el de Campillo de Autobuey, que tuvimos que tirar de otros medios de otras comunidades. Y es eso, y otras veces nos han pedido colaboración en Murcia y nos hemos hecho cargo de algunos incendios en Murcia a la extinción porque ellos estaban desbordados. Y por eso hemos cogido y nos hemos encargado prácticamente de toda la extinción de incendios. Incluso en Andalucía también ocurrió otra vez. Hay veces que llega un momento en que la saturación del dispositivo de una comunidad falla porque no podemos tener todos los medios que quisiéramos. Entonces, tienes que tirar de las comunidades limítrofes para que apoyen en eso e incluso que asuman la dirección de la extinción de un incendio dentro de tu comunidad. Y eso ha ocurrido en otras veces. No obstante, además, la visión tuya es desde Guadalajara. Yo recuerdo en el 2015 estuvimos en Murcia 2 veces, estuvimos en Acebo y estuvimos en Andalucía. Andalucía tenía ese día 2 grandes incendios
y en una parte muy apartada de la comunidad y limítrofe con Albacete, bueno, pues estuvimos actuando y no pasa nada. Si la visión que se pretende dar es desde solo una comarca o una provincia, es poco, y además estamos atajando, no digo ni bien ni mal, pero estamos atajando con suficientes medios actualmente. Ahora, si tenemos 10 yestes, pues en la comunidad autónoma, pues evidentemente no vamos a poder afrontarlos. Sí, a mí me gustaría, en primer lugar, responder también a la primera pregunta, porque creo que a la Unidad Militar de Emergencias le atañe, puesto que, aunque las responsabilidades de las comunidades autónomas, la Unidad Militar de Emergencia está dividido regionalmente, pero es un elemento de cohesión nacional. Y este es un buen ejemplo. Como digo, yo tuve personal de Zaragoza, de Valencia, de Sevilla, de Madrid, y de hecho reservé capacidades de Madrid porque sabía que en determinadas zonas, de hecho, si no recuerdo mal, surgió un incendio en Cuenca mientras estábamos en Yeste. Yo tenía capacidad para haber apoyado en Cuenca perfectamente porque reservé ciertas capacidades, o sea, pedí apoyo a otros batallones para reservar capacidades para afrontar el segundo, el tercero, el cuarto y hasta el quinto Yeste que hubiera sido necesario apoyar. Entonces, ya digo que es lo que nos permite el disponer de estas capacidades. Desconozco las circunstancias concretas que comenta de hace 4 años, no sé en qué situación estaban, si estaban a punto de finalizar o haciendo relevo, es decir, no puedo hablar de eso. Sí que puedo hablar de qué ocurrió en Yeste y qué ocurre en cualquier incendio habitual, puesto que el espíritu de la Unidad Militar de Emergencias, y es algo que yo creo que lleva impreso cada uno de nuestros soldados, es el espíritu de servicio, de colaboración con el resto de las agencias. Yo creo que sí, alguno de los elementos que han estado en Yeste le preguntamos si recibió algún apoyo de la UME, seguro que la mayoría dirán que sí. Se hidraron vehículos de todas las brigadas forestales. Se colaboró en materia sanitaria, es decir, que el espíritu es ese. Otra cosa es que en aquel caso puntual pues ocurriese algo diferente, pero ya digo, se hicieron tendidos, lo había mencionado anteriormente, se hicieron tendidos de mangueras conjuntos con brigadas forestales, es decir que, bien, pues si se dieron esas circunstancias, la verdad es que lo lamento, pero vamos, yo creo que no es lo habitual en la colaboración de la UME con el resto de los actores para afrontar un incendio. Sí, permitidme que tenga un comentario muy breve. En lo que tú planteas, la UME, como dice, responde por cohesión como entidad única que responde con sus recursos, es allí donde estén. En el caso que tú planteas de una situación extrema, también la cooperación entre comunidades se ha demostrado en los últimos años, y eso no ha sido en todos los periodos de las últimas décadas, es decir, es mucho más reciente de lo que parece. Me atrevo a decirlo desde los incendios de Galicia de la vez anterior, no de esta, que no recuerdo ahora mismo el año. Y bueno, la colaboración entre comunidades es básica, es decir, la solidaridad entre comunidades se plantea siempre. Incluso me atrevo a decirte que hasta la hipotética situación de caos que planteas de 10 incendios como Yeste en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, posiblemente no tendría las mismas capacidades, como dice Ángel Aurelio, para trabajar en todos los incendios, pero no quiere decir que los incendios no tuvieran respuesta, ni muchísimo menos. Y los elementos de coordinación supraautonómica, los elementos de coordinación nacional, están también para cubrir esos apartados. Es decir, que no todas las respuestas podrían ser iguales que las que tiene Yeste, eso seguro, pero que tendrían respuesta tanto por cohesión con la UME como por solidaridad entre comunidades autónomas, seguro. Y no obstante, para eso estamos aquí, y además te agradezco tu pregunta porque es una de las cuestiones que ha motivado esta mesa de debate. ¿Cómo afrontamos 10 yestes todas las comunidades autónomas? Pero claro, la visión tiene que ser a nivel de escala nacional, escala europea, que son los mecanismos europeos de protección civil, donde hay un mecanismo que este año, bueno, pues Firegrass es el que ha estado liderando Castilla-La Mancha, donde ha estado dando apoyo a Portugal. Por eso esto es una de las razones que existan estos debates de multiagencia. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Viendo y resumiendo un poco lo que ustedes están diciendo en cuanto a la homogenización de criterios, grupos de intervención, integrar elementos y nomenclatura, en abril tuve la posibilidad de viajar a Chile a través de CONAFOR y de JICA
ellos están tratando de hacer una homogenización justamente de todo esto en la parte de América del Sur. ¿Cuál fue la idea de ese curso? Es homogenizar todo lo relacionado con incendios forestales desde México hasta Chile, a raíz de lo que pasó en marzo con el gran incendio que ellos tuvieron, que ellos empezaron a ver el despelote que había cuando llegaban organizaciones de otros lados. No es lo mismo una chapaleta que un batidor, que una bomba de espalda y todo lo demás, y eso generó pues conflictos a nivel local. Ellos tuvieron la idea de hacer un curso a nivel internacional para homogenizar esos criterios. Yo considero que ustedes aquí es mucho más fácil que ustedes los hagan a nivel local. Ahí se homogenizarían la parte de nomenclatura. Por otro lado, como experiencia personal de donde yo vengo, hace 8 años se creó el Comando Táctico Nacional y de ahí derivó los comandos regionales. ¿Qué consta esto? El Ministerio del Ambiente, el Ejército, Protección Civil y los grupos voluntarios. ¿Con qué finalidad? Justamente evitar los despelotes a la hora de ir a un incendio. Por lo que estoy viendo, la gente de UMA trabaja por su lado y la parte civil trabaja por su lado. No sé si ustedes, cuando llegan a un incendio, por lo que más o menos entendí, se ponen a disposición de un jefe de incendio y los manda a un sector y ustedes son completamente independientes en esa área. O ustedes se van integrando poco a poco a medida que el incendio va creciendo, ¿no? Eso sí no lo entendí. Pero considero que ustedes pueden hacer o se pueden hacer cursos locales en diferentes regiones donde participen todo el mundo y se homogenice todo este sistema de controles, porque al final el incendio es el mismo, o sea, el enemigo es el mismo, lo que va a cambiar son los medios para poderlo combatir, y como lo dijo el compañero allá, no es lo mismo un incendio en Galicia que otro en Andalucía que otro en Valencia, por la topografía, por los sistemas atmosféricos, etcétera, etcétera. Sí, en el concepto de homogenización hay que tener cuidado. Estamos hablando de tener un lenguaje común, porque realmente no necesariamente las unidades tienen que ser comunes. Cada geografía o cada zona tendrá las que tenga que tener. Ahora bien, sí que tenemos que decir, si decimos, por ejemplo, una unidad de especialistas pequeña, por decir un nombre que me invento, ¿pequeña qué es? ¿De 25 personas? ¿De 2? Eso es lo que tenemos que estandarizar, porque ese es el lenguaje común. En cuanto, bueno, ahora pueden algún compañero, en el incendio, todas las agencias que intervienen se ponen bajo el mando del director técnico de extinción, si estamos hablando del grupo de intervención, o del resto de jefes de grupo en el grupo en el que se integren, y en todo caso dentro del responsable técnico de la emergencia, con el nombre que le dé el plan. No van por separado los militares, los civiles y los civiles de más arriba y de más abajo, no. Lo que sí que hay son procedimientos de incorporación que están basados al final en el índice en Command System con las variaciones que nosotros tenemos, y que lo que yo explicaba, cuanto más abajo es la integración de distintas unidades, de distintas agencias, más exige un conocimiento mutuo. Cuando la integración se hace a nivel sector, pues es verdad que las agencias que intervienen, bien sea la UME militar o bien sea civil, otra administración, pues en el incendio evidentemente hay menos roce. Pero eso no quiere decir que cuando haga falta, pues para todo, y siempre bajo un mando único. Si es que eso es básico en gestión de emergencias. El mando único y la jerarquía. Siguiente pregunta. Hola, soy Domingo de Sailaf y mi pregunta es muy concreta. ¿Por qué ninguno de ustedes ha mencionado la figura del oficial de enlace? ¿Porque se les ha olvidado? ¿Porque no lo encuentran necesario? ¿O porque simplemente la han llamado de otra forma? Simplemente porque no lo hemos nombrado, pero es muy habitual que enviemos lo que llamamos elementos de enlace, oficial de enlace, como quiera llamarlo, o elementos de enlace a los distintos puestos. Es muy tal. El oficial de enlace, tal y como tú lo planteas desde el punto de vista de la organización, tiene que proveerlo la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma, cada uno de sus planes, tiene perfectamente designado quiénes son las personas, lo tenemos designado quiénes son las personas que reciben esas unidades.
¿vale? En nuestro caso hay un coordinador de área base, que como lo define el plan, que es el que recibe esas unidades, que sería el agente de enlace, el oficial de enlace. Y nosotros estamos muy acostumbrados a enviar enlaces. De hecho, en el incendio, por ejemplo, de Ellín Moratalla, enviamos un enlace intercambiamos enlaces en cada uno de los puestos de mando, ¿vale? De forma que permitiese la colaboración ágil y el conocimiento ágil de lo que estaba sucediendo en cada uno de los frentes de ataque, ¿no? Pero que no lo hemos nombrado. Vamos, creo que es así. Sí, has preguntado a todos y nos has preguntado que por qué no hemos hablado del oficial de enlace, por qué no nos has preguntado que por qué no hemos hablado del jefe de la unidad de análisis del comportamiento del fuego, o por qué no nos has preguntado... Bien, o sea, es un puesto más. El oficial de enlace, cuando el operativo es muy grande, como pasa con la UME, pues es algo que yo entiendo obvio que tiene que ir. Cuando Andalucía ha ido a Portugal, lo primero que iba es un oficial de enlace por delante del grupo, porque claro, llevas un operativo de 90 o 100 personas. Pero cuando va un retén a Murcia o a Castilla-La Mancha, pues no mandamos oficial de enlace, porque va un retén, no va un oficial de enlace por delante. Entonces, es por no bajar el debate a procedimientos ya que son esos que tenemos que elaborar. Yo creo que estamos hablando de las cuestiones generales. O sea, que no he hablado del oficial de enlace porque no me ha dado la gana, básicamente. No se me ha olvidado ni nada. Yo hablo por mí, como has preguntado a todos. Somos amigos, no hay ninguna acritud. Bueno, yo soy el moderador, no opino. Bueno, Ale, otra pregunta. Sí, más que pregunta es un comentario, porque no me resisto también a responder o a comentar la primera parte de la pregunta del compañero de Guadalajara, que me parece verdaderamente interesante en este foro. Y quiero decir que ninguna comunidad autónoma en España puede permitirse el lujo de dimensionar un operativo propio que pueda gestionar ese 1% de los incendios que se nos escapan y se convierten en grandes o mega incendios. Los operativos están dimensionados para el 99% restantes, con una altísima tasa de eficiencia. Pero para ese 1% es absolutamente necesaria la colaboración. Tan es así que hemos tenido durante 30 años una magnífica ley de protección civil que ha sido sustituida hace 2 años por una nueva ley, y esta vez no se llama Ley de Protección Civil, se llama Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que lo que hace precisamente, al hilo de la Directriz Básica de Incendios Forestales de 2013, que transforma el concepto de incendio forestal de una perturbación ambiental, que era el concepto jurídico que tenía anteriormente, a un nuevo concepto de perturbación social. Esa Directriz de 2013, la nueva Ley del Sistema Nacional, pensada no solo para incendios forestales, sino para todo tipo de emergencia, lo que hace precisamente es establecer los criterios de formación de los operativos de incendio y las normativas de incendio autonómicas, de forma que sean progresivas, coherentes y proporcionales, precisamente para fomentar, al hilo de las directrices europeas, la creación de órganos de colaboración, que además en el caso de España es especialmente significativo, porque tú dices, ¿y qué pasa si en distintas comunidades tenemos muchos incendios a la vez? Eso estadísticamente no ocurre, básicamente por la configuración peninsular en la que está englobado nuestro país. Cuando en un extremo del país hay muchos incendios es porque tiene un viento terral, que en el otro extremo por donde entra viene húmedo. Por eso nos damos con situaciones en las que todo Levante está ardiendo, todo Galicia está ardiendo, o el sur de Extremadura y Andalucía está ardiendo. Precisamente por eso es absolutamente necesario, y la única opción sensata, establecer un sistema de coordinación en el que está trabajando, ha dicho Juan, el CLIF. En 2006 se produjo el primer hito de esas circunstancias en España, y es que por primera vez una comunidad autónoma solicita públicamente al resto de las comunidades ayuda para atender el episodio de incendios forestales que teníamos. Y hace 16 días, me parece, hace 2 fines de semana, en Galicia ha habido 16 incendios de nivel 2 simultáneos. No es posible, no hay otra fórmula. Una comunidad autónoma no puede permitirse un operativo que la mayor parte del tiempo estaría sin hacer nada y sería costosísimo, insoportable. Es mucho más sensato esto otro, sistemas de colaboración. El
el tema de la necesidad de los relevos, de los descansos, una serie de cosas que estamos viendo en el incendio de Yeste que nos vimos desbordados completamente. Sí. No es tan difícil que en Yeste salga un incendio y en Guadalajara o en Toledo salga otro incendio gordo. Los hemos tenido este año, no, pero los hemos tenido, esos incendios. Entonces, simplemente era una reflexión que a lo mejor no solo era suficiente. No te digo de sobredimensionar de tal manera que digamos, me salga lo que me salga, no voy a pedir ayuda de nadie. No, pero tampoco nos creamos que a veces nos sobra gente, porque no nos sobra esa gente. Y cuidado, que no estoy diciendo que no sea necesario o imprescindible la colaboración entre comunidades. Simplemente que tampoco deberíamos de quedarnos en asumir que si nos salen 2 Yestes estamos desbordados, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, el de la UME, que no he tenido ocasión de decirle antes, entiendo toda la labor que hacen y me parece súper importante. No me refería a eso, me refería simplemente a la hora de actuar a pie de fuego, a línea de fuego, que a veces me resulta muy rígida la UME en ese sentido de que nosotros tenemos mucho que aprender de la UME, porque tenéis una jerarquía que nosotros deberíamos de aprender mucho de ella, ¿no? Pero a veces esa jerarquía, también se ha dicho aquí por otros ponentes, no hay que ser tan rígido, hay que ser un poquito más flexible y hay que poder, el fuego no es rígido, el fuego es flexible, nosotros nos tenemos que adecuar al fuego. Entonces, si yo tengo algo de una herramienta, tengo 2 herramientas y las puedo utilizar las 2 conjuntas, que no las tengo que separar por temas interiores de cada uno, sino que las puedo utilizar, yo creo que conseguiríamos más que no si una herramienta va por un lado y la otra va por otro sin contar una con otra, porque como bien hemos visto aquí, el trabajo en equipo da más rendimiento que el trabajo individual. Entonces me refería un poco a la hora de actuar, simplemente esa rigidez de la UME. Según estáis diciendo, no solo es el incendio de Guadalajara, podría deciros muchas, por desgracia he coincidido muchas veces en muchos incendios grandecillos, con UME, con otras historias. No nos vamos a poner a contar aquí batallitas puntuales y tal, era simplemente un matiz de que me alegro de que digas de que hemos actuado conjuntamente en un mismo tendido, que a mí no me parece tan raro, me parece que debería ser lo más normal del mundo, que si estamos aquí los dos y tenemos que apagar aquello y tenemos estas herramientas, vamos a unar esfuerzos y vamos a conseguir ese objetivo que nos marcamos los dos. No que parece que tú vas por un lado, yo por otro y de forma excepcional, qué bien que hoy hemos trabajado juntos. Eso debería ser una norma, ¿vale? Y vuelvo a decir otra vez que estoy totalmente de acuerdo en lo de unificar criterios, que todo el mundo sepamos, vayamos a la comunidad que vayamos, por esto de ayudar a otra comunidad y tal, que todo el mundo sepamos hablar el mismo idioma, entender la misma situación y que cuando venga una instrucción, da igual que tú seas de lo más al norte y yo de lo más al sur, los dos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y entendemos efectivamente el mismo idioma. Con lo de las comunicaciones, pues queda mucho por hacer. Es lo más importante del libro, las comunicaciones, y es verdad que si nos vamos con otra comunidad que no tenemos sus mismas comunicaciones, que no sabemos cómo funcionan, nos estamos poniendo una limitación que yo creo que en emergencia no deberíamos ya de tener. No, nada más que eso. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que ya vamos a terminar el ciclo de preguntas y vamos a proceder a la clausura de estas jornadas técnicas. La persona que va a clausurarlo, Ángel Aurelio Martínez Torres, jefe de Servicio Regional de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Adelante. Bueno, primero disculpar al director general, que está de regreso de Portugal a una reunión que ha tenido aquí a Toledo y no le ha sido posible llegar. Y nada más, solamente agradeceros a todos la asistencia a estas jornadas y tal, y ya hemos hecho la 4ª jornada y os espero en la 5ª, que será el 19 y 20 de noviembre. Pues nada, hasta luego, hasta el año que viene.